Muy buenas noches a todos los compañeros, ortopedistas, amigos y también de las demás ramas afines a la ortopedia que están conectados hoy al Centro de Convenciones Virtual de la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Estamos hoy en compañía del doctor Jorge Bocio, que es el secretario del capítulo de Ortopedia Infantil. Quien les habla, César Gil, presidente del capítulo. Y hoy tenemos el placer de presentar al doctor Céspedes, ortopedista infantil de la ciudad de Bucaramanga. Él es egresado de la UIS y hizo ortopedia infantil en el Instituto Roosevelt, con el plan de la Universidad Javeriana, y trabaja en la clínica Foscal en Bucaramanga. Entonces, doctor Céspedes, como les venía diciendo, el doctor Céspedes es ortopedista infantil del Instituto Roosevelt y trabaja en la clínica Foscal de Bucaramanga. Nos tiene hoy un tema muy interesante, que es un tema que a pesar de ser muy poco común, no había sido tratado en los webinarios recientes que yo recuerde durante esta pandemia. Entonces, es un tema que tenemos muchas dudas para aclarar y bienvenido, el auditorio es adelante. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Gil, gracias a la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil por la invitación a este tema que es bastante complejo. Surgió después de la presentación de un caso en nuestro chat de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Infantil de Colombia. Y en realidad es un tema que entre más lo estudia uno, más dudas le puede generar, pero pues trataremos de que esta presentación nos sirva para despejar muchas de ellas y para generar un diálogo que nos pueda llevar a un enfoque mejor de la marcha en puntas idiopática. La marcha en puntas se define como una marcha en puntas persistente después de los 2 a 3 años. Encontré que en la mayoría de las revisiones de ortopedia la clasifican como marcha en puntas después de los 2 años, y en otras especialidades como neurología y rehabilitación ellos hablan de marcha en punta después de los 3 años. Uno pensaría que es más lógico después de los 3 años, porque todos sabemos que los niños establecen un patrón de marcha después de los 3 años y terminan la mielinización después de esta edad. Entonces, podría uno, como primer punto de esta charla, empezar a pensar en darle un compás de espera a la marcha en puntas hasta después de los 3 años. Es mucho más frecuente en los niños, 2 veces más frecuente en los niños. Es un diagnóstico de exclusión. Esto es importantísimo y tal vez es uno de los puntos más sobresalientes de la revisión, porque probablemente nosotros tenemos errores en el diagnóstico cuando hacemos un diagnóstico de marcha en puntas idiopática. Recordemos que idiopático en medicina, en cualquier patología, significa que debemos haber hecho un diagnóstico preciso y descartar todos los diagnósticos diferenciales posibles. O sea, no es tan a la ligera decir idiopático, es un diagnóstico de exclusión. Debe ser bilateral, cuando es unilateral es otra patología. La incidencia está alrededor del 2 al 5%. Revisé mis historias clínicas de los últimos 21 años y encontré en mis historias una incidencia de 2.6%, o sea, más o menos acorde con la literatura, pero en general lo que nos muestran es alrededor del 5%. Algunas revisiones hablan de factores hereditarios hasta en un 30% de marcha en puntas en uno de los padres o de ambos padres. Entonces, es otro aspecto que debemos tener en cuenta. Aquí vemos una niña característica, verdaderamente idiopática. Es una niña que no tiene antecedentes prenatales, parto normal, peso normal, desarrollo psicomotor normal, es la mejor del curso, socialmente, su comportamiento social completamente normal. Y una característica muy importante de la marcha en puntas es que el patrón es variable y ellos cambian la marcha. Cuando uno los está mirando, ellos pueden mejorar su marcha y voluntariamente pueden hacer un apoyo del talón. Aquí tenemos un ejemplo extremo para comparar, una disparesia espástica. Vemos cómo hay alteraciones rotacionales, cómo hay trastornos en la movilidad de la rodilla, de la cadera. Si nos fijamos en los miembros superiores, pues también hay una alteración. Obviamente, entre una marcha en puntas idiopática y una disparesia espástica vamos a hacer fácilmente el diagnóstico, pero durante esta charla vamos a ver que hay una zona gris que nos hace difícil diferenciar.
Esta es una niña con una marca en puntas unilateral, eso de una vez nos descarta el diagnóstico de idiopática. Esta niña tiene una deformidad posterointerna de la tibia. Un trabajo muy importante, muy bueno, una revisión de la base de datos de Estados Unidos de más de 11 millones de base de datos. Revisaron 2.221.009 pacientes menores de 19 años y encontraron algo muy interesante, y es que un 0.25% de estos pacientes presentan autismo, 5.739 niños. De estos, 8.4 presentan marcha en puntas. Vemos que en el autismo es mucho más frecuente. Veíamos la incidencia de 2 a 5% en niños sin autismo. Y la cirugía es 3.7% en estos pacientes, 3 veces más frecuente que en los niños con desarrollo normal. Es decir, aproximadamente el 1% de los niños con marcha en puntas idiopática puede terminar en cirugía. Esta es una revisión que en realidad no hace una revisión de 2 grupos, sino de 3 grupos. Ellos revisaron niños normales, niños que caminaban en puntas y niños que caminaban en puntas por trastornos neurológicos. Y encontraron algo muy interesante, que los niños con marcha en puntas idiopática tenían una mayor incidencia de prematurez, un mayor porcentaje de ingresos a las unidades de cuidados intensivos y bajo peso. Recordemos que los niños con parálisis cerebral también tienen una mayor incidencia de bajo peso. Otro aspecto importante que tenemos que estudiar muy bien y preguntar a la familia los antecedentes prenatales, en general perinatales. ¿Es la marcha en puntas realmente idiopática? Esta es una revisión muy interesante, publicada en el 2014. Revisaron 30 niños con marcha en puntas y le hicieron diferentes pruebas de desempeño motor y cognitivo. Y encontraron que muchos de ellos tenían alteraciones en las pruebas de motricidad fina, en la lectura, escritura, en matemáticas, en la sensibilidad, en la vibración, en el equilibrio, en la coordinación, en el balance. Probablemente, según esta revisión, los niños con marcha en punta tengan un trastorno de la propiocepción y en el sistema vestibular. Recordemos que el sistema vestibular nos hace la integración entre el cerebelo y la corteza cerebral, y además entre la visión, la sensibilidad. Recordemos que los niños con autismo tienen alteraciones de la sensibilidad y a ellos les hacen terapias con textura, con diferentes texturas. También integra el equilibrio. Entonces, la hipótesis de esta revisión, y viendo cómo muchos de los niños con marcha en puntas idiopática presentaban diferentes trastornos, es que es producido por una alteración en el sistema vestibular. O sea, que hay una pequeña alteración neurológica. Ya estaría uno pensando en que, como dice el título, ¿es realmente idiopática o estamos haciendo mal el diagnóstico? Otra revisión muy interesante encontró que los niños con marcha en punta también tenían otras alteraciones neuropsiquiátricas, como problemas del comportamiento, agresividad, niños aislados o niños hiperactivos con problemas de memoria, trastornos del lenguaje, dificultad para armar rompecabezas, niños con trastorno de atención, con baja energía, con dificultades en la motricidad gruesa y fina. Entonces, otra revisión que nos hace pensar en que si realmente nuestra marcha en punta es idiopática o hace parte de un pequeño trastorno neurológico que no alcanza, subclínico, no alcanza a percibirse fácilmente. Otro trabajo que muestra cómo los niños con hiperactividad presentan en un 20.8% marcha en punta. Y entonces, si lo comparamos con la incidencia del idiopático, pues también más frecuente en los niños con hiperactividad. Debemos hacer el diagnóstico diferencial con otras neuropatías, no solo las del sistema de neurona motora superior, sino también con neurona motora inferior. Algunas neuropatías periféricas empiezan con marcha en puntas, como el Charcot-Marie-Tooth. Y este diagnóstico que no lo queremos hacer mucho, que son las distrofias musculares. Aquí, para recordar el test de Gowers, vemos como el niño va básicamente apoyándose en sus rodillas para pararse, y este es un ejemplo de un paciente de nuestro consultorio. Vemos como cuando se le pide lo hace muy fácilmente. Este niño camina en puntas, pero el test de Gowers es negativo, se para con mucha facilidad. Además de eso, debemos mirar cómo es la anatomía de nuestro tendón de Aquiles, de nuestro complejo gastrosóleo. Aquí vemos un niño característicamente cómo se ve en forma triangular, se ve más corto en este pie que en este pie. Vemos cómo es una gran masa muscular. Cuando los examinamos podemos palpar los músculos muy cerca al talón. Y pues, en 1967, cuando se describió como acortamiento del tendón de Aquiles.
otra pregunta que se haría uno es, ¿un acortamiento del tendón de Aquiles lo puede catalogar uno como idiopático? ¿Es una alteración anatómica congénita? Eso no está establecido. O porque muchos bebés cuando se caminan no se les encuentra un tendón de Aquiles corto, o tal vez no hacemos el examen. O este tendón de Aquiles corto es secundario a una retracción y no se desarrolla bien el tendón de Aquiles. Entonces, un tendón de Aquiles corto, ¿es realmente idiopático o ahí tenemos una causa anatómica que nos explicaría nuestra marcha en punta? Para resumir, entonces, cuando nos enfrentemos a un niño con marcha en punta, debemos averiguar por los antecedentes prenatales, el peso, problemas de hipoxia perinatal, si estuvo en una unidad de cuidados intensivos, cómo fue su desarrollo psicomotor, cómo es su desempeño social, si es un niño hiperactivo, si es un niño retraído, cómo le va en el colegio, cómo le van las asignaturas, si es buen estudiante, si tiene dificultades en el aprendizaje, si es distraído. Y siempre trabajar en equipo, si tenemos dudas, una valoración por fisiatría y neuropediatría. En el examen físico, mirar los reflejos. Este es un ejemplo de clonus, que es la hiperreflexia más severa. Mirar siempre la movilidad del tobillo, cuánto tenemos de dorsiflexión. Hacer el test de Silver-Field. Mirar cómo nos cambia la dorsiflexión y la plantiflexión, si tenemos la rodilla flejada, si tenemos la rodilla estirada. Ser muy cuidadosos en bloquear la articulación talonavicular para que la dorsiflexión no se haga en el medio pie, sino en el tobillo. Es importantísimo determinar dónde está la causa de esa marcha en punta, si es una retracción de los gemelos, si es una deformidad fija, o sea, si es dependiente de todo el complejo. El reflejo de Babinski, yo creo que ya deben estar pensando, pero es que parece una charla de neurología y no de ortopedia infantil. Bueno, estos niños, existe la probabilidad de que haya y es el diagnóstico diferencial más importante que debemos hacer, es que no tenga ningún trastorno neurológico. El test de Babinski simplemente con un objeto romo, puede ser con un esfero o bolígrafo, como se le llama en los diferentes países. Si es negativo, ellos hacen flexión de los dedos. Si es positivo, extienden los dedos como un abanico. Aquí vemos un ejemplo de un test de Babinski negativo. Y aquí vamos a ver un ejemplo de un test de Babinski positivo. El test de Babinski, la prueba de Babinski es positiva hasta los 2 años de edad. Eso lo debemos tener en cuenta. Entonces aquí vemos en cámara lenta cómo los dedos se abren como un abanico y el hallux hace dorsiflexión. Eso normalmente no lo hacemos, pero después de hacer esta revisión ya le estoy haciendo a mis pacientes. Ayer y hoy he visto pacientes con marcha en puntas y a ambos les he hecho Babinski, ambos negativos. La radiografía del pie del tobillo. Es importante tomarla, aunque este trabajo tiene un sesgo muy grande y es que son radiografías de niños operados, 22 niños operados. Y el otro sesgo importante que tiene este trabajo es que incluyeron niños con autismo y con otros problemas neurológicos de la atención e hiperactividad, que podría uno pensar que tienen un trastorno mucho mayor y una marcha en puntas más fija. Entonces hay 4 hallazgos que encontraron en estos niños muy interesantes. Uno, ensanchamiento de la fisis anterior de la tibia. Este me parece muy difícil porque si todos hemos visto radiografías, obviamente laterales del tobillo, pues es muy difícil establecer cuándo está ensanchada la fisis anterior. Este es el hallazgo menos frecuente, en el 5%. El segundo hallazgo es que muchos de estos niños se encontraron en un 30% aplanamiento del domo del astrágalo, el domo del talo. En un 66% encontraron una pérdida del receso lateral del talo y en un 75% un ensanchamiento de la porción anterior del talo. Aquí vamos a ver 2 radiografías, una de un niño con marcha en puntas persistente y una de un niño normal. Entonces aquí podemos ver los cambios. Bueno, el ensanchamiento de la fisis anterior no lo veo muy diferente. El talo un poco más aplanado. Aquí vemos claramente cómo se pierde el receso anterior del astrágalo del talo y cómo está ensanchado. ¿Esto qué significa? Pues que este niño va a tener limitaciones en la dorsiflexión. O sea, si de pronto con la cirugía no se logra una buena dorsiflexión, puede ser que haya un tope acá mecánico. Y vemos cómo esta distancia de la tibia al talo es mucho menor que en la radiografía del niño normal. Entonces, tener esto en cuenta, pero en realidad, pues esta revisión tiene un sesgo muy importante porque son niños operados y lo mezclaron con niños con problemas neurológicos leves. Pero importante dentro de la evaluación de la marcha en puntas, tomar una radiografía del pie y del tobillo. El análisis computarizado de la marcha, yo creo que es el mejor aliado de nosotros. Si tenemos esta herramienta, debemos utilizarla siempre. Si tenemos dudas,
Si estamos pensando en cirugía, yo creo que al igual que en los niños con parálisis cerebral, un niño con marcha en puntas no debe ir a un tratamiento y sobre todo quirúrgico sin hacer un análisis computarizado de la marcha. Voy a hablar de unos parámetros generales, pero no es tan blanco y negro como se ve en la revisión. En general, los niños con marcha en puntas idiopática tienen una cinemática de la cadera normal. El rango de la movilidad de la rodilla es normal, aunque ellos pues tienen un poquito más de flexión durante todo el ciclo de la marcha. Durante el balanceo, el tobillo hace dorsiflexión, pero hace una plantiflexión súbita en el balanceo. El patrón de marcha es variable, esto es muy importante, porque los niños con marcha en puntas verdaderamente idiopáticas, si uno los mira o les pide que cambien la marcha, ellos pueden casi normalizarla. Que es este punto que tengo aquí enfatizado, capacidad para normalizar la marcha. Importantísimo. En muchos de ellos, no siempre. La disparesia espástica, tienen un patrón anormal en caderas, todos manejamos pacientes con esta patología, un patrón anormal en las rodillas. Ellos no hacen esa plantiflexión súbita que hacen los niños con marcha en puntas durante el balanceo. Tienen un patrón de marcha más homogéneo, no tan variable como los niños con marcha en puntas, y tienen una incapacidad para normalizar la marcha. Esta es una diferencia que nos puede ayudar a hacer un diagnóstico diferencial entre un niño con una marcha en puntas severa y un niño con una disparesia leve. Ahí está la zona gris, porque si tenemos un niño con una marcha en puntas idiopática, como el primer ejemplo que les mostraba, y un niño con una disparesia espástica florida, pues ahí no tenemos ninguna dificultad. Pero hay una zona gris que donde yo creo que muchas veces fallamos al hacer el diagnóstico. Entonces, resumiendo, los niños con marcha en puntas idiopática tienen una cinemática de cadera normal, un rango de movilidad normal. Vemos cómo hace extensión al final del apoyo. De todas maneras, los niños con marcha en puntas tienen menor velocidad, menor longitud del paso y la cadencia también está disminuida, es decir, ellos caminan un poco más lento. Y los patrones de marcha no son homogéneos. A veces, si se fijaron en la marcha de esta niña, muchos de sus pasos ella los hace con un apoyo plantar o con apoyo del talón. Vemos cómo al final del apoyo hace extensión de la cadera. Lo hace un niño que no tiene ninguna patología. Vemos cómo durante el balanceo ella tiene una buena flexión, no tiene coespasticidad de la rodilla, no hay una limitación en la flexión de la rodilla. Mientras que un niño con disparesia espástica, pues va a tener un patrón anormal en caderas, un patrón anormal en rodillas y unos patrones de marcha más homogéneos. Esto en líneas generales, ¿no? No es tan sencillo, pues hay otras cosas que ya vamos a ver más adelante. Aquí vemos cómo esta niña al final del apoyo no hace extensión de la cadera permanece en flexión, y cómo durante el balanceo pues, tiene una coespasticidad de la rodilla y no hace una flexión completa. Otra herramienta diagnóstica que nos puede ayudar es la electromiografía. No es tan sencillo, en las diferentes revisiones vi que la electromiografía de superficie durante la marcha o sea, puede ayudar, pero no es tan fácil de diferenciar una PC leve de una marcha en puntas idiopática. En este trabajo ellos recomiendan hacer una extensión contra resistencia en un niño sentado y se van a ver dos características completamente diferentes. En el niño con marcha en punta idiopática, cuando se le pide que extienda las rodillas, se activa el cuádriceps, pero no se activan los gastrocnemios. Mientras que un niño con parálisis cerebral, cuando se le dice que extienda la rodilla contra resistencia, va a ser una activación también del gastrocnemio, es decir, no hay un control selectivo, como lo que vemos clínicamente en los niños con parálisis cerebral. Cuando les pedimos que hagan cualquier movimiento del tobillo, ellos hacen un movimiento en bloque, así se ve en la electromiografía, cuando se les pide extensión contra resistencia de la rodilla. Entonces, esto puede ayudar, y en esto nos pueden ayudar nuestros expertos, que los tenemos muy buenos en toda Latinoamérica y en Colombia, en análisis de la marcha. Esta es una clasificación, también nos pueden ayudar nuestros expertos en análisis de marcha. En este trabajo estudiaron 133 pacientes y encontraron 3 tipos de marcha de acuerdo a la curva que ellos presentaban durante la marcha de cinemática y de cinética. Entonces, en el tipo 1, esto es el apoyo, esto es el balanceo, esto es dorsiflexión, esto es plantiflexión. El tipo 1 se parece bastante a la marcha normal. El tipo 2 tiene ya un patrón diferente y el tipo 3 parece una disparesia espástica permanentemente en flexión. En cuanto a la cinética, los momentos flexores del tobillo, en la tipo 1 vemos que la curva se parece, esto es apoyo, esto es balanceo, la curva se parece
En el tipo 1 más a la marcha normal. Y en los tipos 2 y 3 vemos este patrón de doble joroba que se ve también en la parálisis cerebral. Entonces vemos como los tipos 2 y 3 de la marcha en puntas idiopática se parecen a la parálisis cerebral, lo que nos hace pensar en que de pronto la marcha en puntas idiopática es un problema neurológico. Los más frecuentes fueron los tipo 2, 48%, el menos frecuente el tipo 1 y el tipo 3, un 33.8%. Debemos pedir en lo posible y si nuestros ortopedistas infantiles expertos en marcha nos clasifican el tipo de marcha en punta, nos puede ayudar mucho. La baropodografía también es muy importante. Los niños con marcha en punta severa van a tener un apoyo en el antepié, unas presiones plantares principalmente en el antepié, y los niños con marcha en punta leve idiopática pues van a hacer una distribución mucho mejor en toda la planta del pie durante la marcha. La capacidad de normalización, este es algo importantísimo también, que puede ayudar a diferenciar un niño de marcha en puntas idiopática de un niño con un problema neurológico. En este trabajo se analizaron niños con marcha en puntas idiopática, que voy a explicar brevemente, y no es el objetivo de la charla ser expertos en marcha. Esta línea, este sombreado es la curva normal de la movilidad del tobillo. Estos son los momentos flexores, esta es la curva normal, la sombreada ancha, y esta es la potencia. Esta curva es como camina el niño. Y esta curva punteada es cuando se le pide que normalice, que camine lo mejor que él pueda caminar. Vemos cómo es capaz casi de hacerla normal. Lo mismo sucede con la cinética, con el momento flexor. Esta curva es como él camina, con doble joroba, como un niño con parálisis cerebral. Cuando se le pide que normalice, es capaz de normalizarlo. Y lo mismo la potencia. Y aquí tenemos otro ejemplo de un niño que no es capaz de normalizar sus curvas. Esto es como él camina, cuando se le pide que normalice, como él camina, doble joroba, cuando se le pide que normalice, lo puede hacer parcialmente, y lo mismo las curvas de la potencia. ¿Qué encontraron ellos? El 17% de los niños con marcha en puntas idiopáticas son capaces de normalizar todo el ciclo, tanto el apoyo como el balanceo. Y un 70% de ellos son capaces de normalizar las curvas, tanto en el apoyo o en el balanceo. Y los niños con parálisis cerebral son incapaces de normalizar. Entonces, si tenemos un niño con las características, todas las características que ya hemos visto, y le pedimos al laboratorio de marcha que nos digan si el niño normaliza o no normaliza, tenemos ya otra herramienta que nos puede ayudar a dilucidar el diagnóstico. Entonces, después de que tenemos nuestro diagnóstico, ¿cómo es el tratamiento? ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para tratar a estos niños? Tenemos la fisioterapia, las ortesis, las famosas OTP, los yesos, botos más yesos y la cirugía. Entonces, vamos a hablar de ellos. La fisioterapia me parece muy importante cuando o sea, en general se empieza así escalonado, no es lo tradicional que hemos visto, pero pues ya al final vamos a tener la discusión de qué debemos hacer. Pero como en todos los tratamientos fisioterapéuticos, yo creo que muchos de nuestros tratamientos fallan porque le hacemos la fórmula al paciente, haga estas 10 fisioterapias, muchas veces no le indicamos a la fisioterapeuta qué queremos hacerle, le escribimos que plan casero, la fisioterapeuta le entrega unos esquemitas con unos dibujos, y el país venga en 6 meses. Cuando llegan 6 meses, uno le pregunta qué han hecho, ¿no? Pues hicimos las 10 terapias y nos dieron unos dibujitos, pero no los hicimos, no. Es muy importante enseñarle a los pacientes a estirar. Hay que enseñarles a ellos, y los estiramientos son procesos que deben hacerse todos los días, todos lo hemos vivido. Estiramos nuestros isquiotibiales, dejamos 3 días de estirar y cuando vamos a estirar nuevamente ya los tenemos retraídos o nos duele. Entonces, una fisioterapia buena debe ser continua si queremos que nos funcione mejor. Las ortesis tobillo-pie puede ser el siguiente paso, se pueden utilizar en la noche. No me gusta formularle las ortesis a los niños para ir al colegio, les pueden hacer bullying, las pueden utilizar unas horas en la casa, probarlas en el consultorio, mirarlos cómo caminan ellos con sus ortesis, y muchos de ellos hacen apoyo del talón con las ortesis, algunos siguen caminando en puntas. O sea, los más severos ahí debemos pensar en un diagnóstico diferente. Los yesos seriados, el siguiente paso, se deben cambiar semanalmente. En cada semana debemos ganar algo de dorsiflexión. Si podemos, es mejor ponerlos boca abajo mientras hacemos la primera parte del yeso para lograr una mejor dorsiflexión. Y la cirugía, como lo había mencionado antes, pues, siempre es muy importante hacer el test de Silverfield para determinar si
nuestra dorsiflexión cambia con la extensión o con flexión de rodilla, y si la retracción es principalmente debida a una retracción de los gemelos o si es de todo el complejo gastrosóleo. ¿Qué tipos de cirugías se pueden hacer? Entonces tenemos las cirugías proximales, la primera descrita, la de Silver-Skiol, una desinserción proximal de los gemelos. Hay diferentes variaciones de esta cirugía con otros epónimos. Están las cirugías de Baumann y Strayer, que son una de las más utilizadas. La de Baumann hace una fasciotomía de los gemelos, la de Strayer hace una desinserción de los gemelos y se hace una transferencia proximal para lograr un alargamiento de los gemelos. Y el alargamiento del tendón de Aquiles, que universalmente es el que más se encuentra referenciado y el que parece ser que es el que más se hace a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de ellos? Pues el alargamiento del tendón de Aquiles es una técnica percutánea, corrige la retracción en gemelos y sólidos, pero tiene algo que me parece muy peligroso, y es que ya vimos que hay una zona gris entre marcha en puntas idiopática y parálisis cerebral. Entonces, si hacemos un sobrealargamiento en un niño que tiene una APS subclínica, podemos generarle una marcha agazapada, que es una marcha demandante desde el punto de vista de energía, muy patológica, mucho peor que una marcha en puntas. Entonces, tener mucho cuidado con el alargamiento del tendón de Aquiles. Se puede producir una debilidad en el despegue si hay sobrecorrección un pie plano, y esto que nos puede pasar a todos es que hagamos un corte incompleto del tendón de Aquiles. La cirugía de Strayer y Silver-Skiol, en nuestro medio la que hacemos más la de Strayer, conserva la potencia en el despegue, puede haber una subcorrección. Estas son las desventajas de una cirugía de Strayer. Pero esta es una consideración que traigo para discusión de todos los participantes. Nosotros, si tenemos un niño con un tendón de Aquiles corto, entonces tenemos esta gran longitud de gastrosóleos, de gemelos y este tendoncito. Esto es algo que quiero traer a discusión. Entonces, algo que pensé durante la preparación de la charla. Entonces aquí tenemos una proporción de músculos, tendón en un niño normal. Entonces, tenemos esto contra esto. Aquí tenemos un tendón de Aquiles corto con unos gemelos muy largos y este tendoncito. Entonces a este tendón de Aquiles corto le hacemos un Strayer. Entonces alargamos más los gemelos y tenemos este tendoncito. Es decir, empeoramos la proporción. No sé qué impacto puede tener esto desde el punto de vista biomecánico y si alguien al final puede entrar en esta discusión. Y si le hacemos a este tendón de Aquiles corto un alargamiento del tendón de Aquiles, pues vamos a mejorar esta proporción músculo-tendón. Lógicamente, pues nuestro paciente tiene que ser muy bien estudiado y la decisión de tenotomía del tendón de Aquiles, pues la hacemos después de llenarnos de muchas razones o si escogemos el Strayer, dependiendo de donde veamos la retracción. Entonces hacemos el tratamiento de nuestros pacientes, pero ¿qué pasa con los pacientes que no reciben ningún tratamiento? Este es un trabajo publicado en el 2018, una cohorte de 1.400 niños en Suecia. 5% caminaban en puntas, siguieron 63 hasta los 10 años y encontraron esto sorprendente. 24% a los 8 años ya no caminaban en punta, y a los 10 años, básicamente el 80% de los niños con marcha en puntas idiopáticas que no habían recibido ningún tratamiento, ya no caminaban en punta. Y los que persistían con marcha en puntas tenían alteraciones del neurodesarrollo. Nuevamente, piensa uno, estamos haciendo bien el diagnóstico de marcha en puntas. Y este es el trabajo que les había mostrado al principio, también interesantísimo, el trabajo de la Universidad de Stanford. Encontraron que niños sin tratamiento autistas, el 63.6% a los 10 años del diagnóstico continuaban caminando en puntas. Es decir, los niños que tienen problemas neurológicos tienen más posibilidad de seguir caminando en puntas. Y los que no tenían ningún diagnóstico neurológico ni eran autistas, solo el 19% sin ningún tratamiento a los 10 años del diagnóstico. Bueno, solo es bastante, ¿no? Pero más del 80% mejoraban sin hacerle ningún tipo de tratamiento. Y esto que lo deja uno, pues básicamente desconsolado, es recidiva a los 2 años de los tratamientos. Con fisioterapia, los no autistas, 54% de recidivas. Autistas, 63.8%. Con yesos, la mitad de los no autistas, nuevamente en puntas a los 2 años, al igual que los autistas. Y con cirugía, 67% y 75%, y uno diría, pero es que la cirugía es peor. No, lo que pasa es que a cirugía llegan los que ya
fracasado con fisioterapia, yesos y los más severos. Pero de todas maneras la recidiva muy alta, ¿no? Este es un trabajo muy importante, de los más amplios que hay sobre marcha en puntas, 18 estudios observacionales. Este lo hicieron en los Países Bajos, publicado en el 2014. Es una revisión de la literatura. Yesos seriados producen una mejoría transitoria de la dorsiflexión, de la cinemática y de la cinética. El Botox no tiene ventajas contra yesos. O sea, Botox más yeso no es más bueno que yeso solo. Y pues puede tener lógica. Si no es un niño con espasticidad, pues me parece que el Botox no tendría ninguna utilidad. Y la cirugía tiene un efecto más duradero que los yesos y la dorsiflexión, pero solo el 22% finalmente resuelven su marcha en puntas con el seguimiento a largo plazo. Entonces, ¿qué mejoran con el tratamiento, con la cirugía? La gran mayoría mejoran el rango de movilidad, de dorsiflexión de tobillo. Pero el patrón de marcha en puntas en muchos de ellos persiste. ¿Por qué? Puede ser que estemos ante muchos de estos niños con problemas neurológicos. Esta revisión que ya la habíamos visto, ya la habíamos enviado y revisado en nuestro grupo de ortopedia infantil de Colombia, un Cochrane del año 2019. Entonces hacen una revisión muy amplia de toda la literatura sobre marcha en puntas. Consecuencias a largo plazo. ¿La marcha en puntas produce mayor posibilidad de caídas? Parece que no. Alteraciones del tobillo, pues ya vimos que en algunos casos severos se pueden producir. Alteraciones cosméticas y sociales, o sea, los operamos solo por alteraciones cosméticas y sociales, le hacen man-bullying a los niños. Y no hay evidencia de dolor a largo plazo de los niños con marcha en puntas idiopática. Aquí estoy hablando de marcha en puntas idiopática, que yo creo que nuestro gran error es que se nos mezclan niños con problemas neurológicos. A largo plazo no produce deformidades en los pies. Tampoco encontraron que haya ventaja de Botox más yesos versus yesos. Y no pudieron evaluar la cirugía porque si revisamos los trabajos de cirugía, mezclan niños autistas, niños con hiperactividad, marcha en punta leve con marcha en punta severa, Strayer con alargamiento del tendón de Aquiles. Entonces, en este Cochrane no nos pueden dar una conclusión acertada sobre qué ventaja y qué efectos a largo plazo tiene la cirugía. En resumen, y para terminar, y para abrir la discusión, porque yo creo que esta charla pues, merece discusión, sobre todo de aquellos que tienen gran experiencia en los laboratorios de marcha. Es muy importante cuando nos enfrentemos a un niño con marcha en puntas, los antecedentes perinatales, desarrollo psicomotor, el desempeño escolar y social, estar completamente seguros de que no tienen ninguna alteración cerebral, porque a veces, como ortopedistas, aislamos las funciones. Pero si un niño tiene problemas de comportamiento, algo está fallando en su cerebro. Y si algo falla en su cerebro, ¿por qué no puede haber una alteración vestibular, por ejemplo, como lo vimos en la revisión? En el examen físico debemos mirar los reflejos, siempre descartar parálisis cerebral, movilidad del tobillo, tenemos que evaluar nuestra plantiflexión, que debe ser de 40 grados y la dorsiflexión de 20 grados. Entonces, hacer el seguimiento de cuánto nos está mejorando, hacer la prueba de Babinski para descartar lesiones de neurona motora superior, Silversiol, radiografía del pie del tobillo para ver si hay cambios, sobre todo en los severos. Análisis computarizado de la marcha, que yo creo que es el presente y el futuro que nos ayuda a dilucidar estos problemas que están en las zonas grises. Básicamente, la marcha en puntas es como un diagnóstico gris entre un niño normal y con un problema neurológico probablemente subclínico. La fisioterapia, los yesos y las ortesis probablemente nos ayuden en los casos leves y moderados. El Botox no tiene utilidad. La cirugía la vamos a escoger de acuerdo a nuestra muy juiciosa evaluación. Ya vimos cuáles son las ventajas y desventajas entre el alargamiento del tendón de Aquiles y Strayer. Recordar que el niño verdaderamente idiopático va a resolver en un 80% de los casos a los 10 años. Hay que decir sobre los padres. Hoy precisamente tuve un paciente y un niño ya de 15 años con una marcha en puntas persistente que probablemente lo vamos a operar. Pero cuando le hice el interrogatorio al niño, la encuesta de que si él tenía problemas para el deporte, me dijo que no, si le dolían los pies, tampoco tiene 15 años, está en 10º grado, buen estudiante, juega basquetbol, no se cansa. Y le dije, ¿tú quieres cambiar? ¿Te hacen bullying? Me dijo, no tengo ningún problema, el que está preocupado es mi papá.
Entonces, también dentro de la evaluación de la revisión que hice, encontré que en muchos de los casos también la mejoría se medía preguntándole a los papás por encuestas si el niño había mejorado. Pero la principal mejoría que se ve en los tratamientos es la movilidad del tobillo y la marcha en puntas muchas veces recidiva. La marcha en puntas no aumenta las caídas, no produce dolor a largo plazo, ni deformidad en los pies. La cirugía en equino fijo, pues debemos pensar, no vamos a dejar a un niño caminando en equino fijo, va a aumentar el consumo energético, va a generarle problemas en su marcha y en su desempeño. Error en diagnóstico, pues lo dejo interrogado y lo dejo como aporte de esta revisión que hicimos, y recordar que hay una alta tasa de recidiva con los tratamientos. Entonces tenemos que hacer una evaluación muy profunda de nuestros pacientes antes de hacerlo. Y una reflexión al final de la charla es, caminamos diferente por efecto del calzado. Durante 3 millones de años caminamos descalzos, y aquí vemos cómo ha ido evolucionando el calzado, cada vez se protege más el pie. Esto nos permite hacer un contacto fuerte, un apoyo inicial con el talón. El apoyo inicial con el talón, ¿qué ventaja nos da? Pues nos permite aumentar la longitud del paso, la potencia, la velocidad, disminuir el consumo energético. Entonces, esta evolución del calzado nos ha permitido cambiar nuestro patrón de marcha, perdón, aunque no siempre la evolución del calzado es hacia mejor. Y aquí vemos cómo pasamos de esto a esto, lo que nos permite probablemente mejorar, ya, y se pierde el contacto del pie con el piso, ¿no? Eso cambia nuestra propiocepción, nuestra sensibilidad. Y este es un trabajo de especímenes de la edad de bronce que hicieron en España, y ellos también creen que el tendón de Aquiles corto es parte de la evolución. Encontraron que los especímenes presentaban una cresta en el origen del sóleo hipertrofiada, que empezamos a caminar con las rodillas flejadas, fuimos estirando las rodillas. Cuando estaba la rodilla flejada participaba principalmente el sóleo. Los gemelos, como la rodilla estaba flejada, pues no estaban muy activos, y al pasar a una posición erguida, pues estos gemelos ya tienen un mayor desempeño, como todos lo sabemos en la marcha, pero que fue un cambio más o menos brusco, pensando en miles de años. Y esto que me encontré muy interesante es como el eslabón perdido entre la marcha en puntas y como caminamos ahora. Esta es una comunidad indígena, se llaman los tarahumaras o raramurís, que quiere decir piel ligeros. Ellos viven en la parte noroccidental de México, en el Cañón del Cobre, viven muy aislados. Se cree que llegaron a México hace más o menos unos 15.000 años, pasaron por el estrecho de Bering, y tienen una característica sorprendente, y es que pueden hacer recorridos de hasta 700 kilómetros en pocos días. En 3 o 4 días pueden recorrer 700 kilómetros con muy poco descanso. Es decir, pueden hacer más o menos 16 maratones casi sin descanso. Y muchas veces hacen 270 kilómetros continuos. Pero cómo caminan ellos y cómo corren. Aquí vemos a un tarahumara corriendo, vemos que tiene una marcha como en resorte. Aquí hay un atleta tratando de correr como ellos. Miren cómo camina, como en plantas, como pisando vidrios, con las rodillas algo flejadas. Aquí lo vemos caminando. Ellos han participado en olimpiadas, en maratones, no ganan la maratón, pero los 40 kilómetros de la maratón les parece una tontería, muy fácil, pero no llegan de primero. O sea, tienen la capacidad, tienen una resistencia muy grande para las grandes distancias, pero no una gran velocidad. Y corren y caminan diferente. No completamente en puntos, pero sí casi en puntos. Muchas gracias. Esto es una foto de nuestra bella Bucaramanga. Y pues queda abierto la discusión y el panel para preguntas y aportes. Excelente revisión, doctor Luis José. Bueno, y vamos a empezar. A ver, por acá. Hay una pregunta que yo también me la hice que quisiera contestarla. Sí. Dice cómo evalúa el largo del vientre muscular y el largo del tendón. Esta pregunta también me la hice yo porque sí, ahí está. En los adultos uno revisa y los adultos tienen un tendón de Aquiles de 15 centímetros y pues hoy estuve midiendo un adulto y uno ve una proporción más o menos de 2 a 1 músculo-tendón.
La medía como 45 centímetros, de los cuales 15 eran tendón y 30. Pero en los niños, pues me parece más difícil porque no hay una tabla, nadie ha hecho una tabla de proporción gastrosóleos versus tendón de Aquiles. Entonces es algo como subjetivo, así como lo veíamos en la foto, ¿no? Como una forma triangular, uno dice, este niño tiene como los músculos más distales, el tendón está como cortico, pero una tabla objetiva donde uno pueda decir, este tendón de Aquiles está corto, no la encontré, y si alguien la sabe, pues sería un aporte muy Claro. importante. Ok. Pregunta el doctor Luis Eduardo Rueda. Excelente conferencia. Dice que usualmente la marcha en puntas es la manifestación del equino dinámico con un silver scale positivo. ¿Considera alguna diferencia en el diagnóstico, en el tratamiento, cuando el silver scale es negativo? Sí, ahí lo veíamos en la charla, ¿no? Si uno, y esa es una pregunta muy importante también porque no siempre se puede documentar que hay una verdadera hiperactividad de los gastrosóleos o que hay una retracción de los gemelos. Y pues, sí, siempre se debe hacerse el silver scale y uno puede pues, determinar si es un silver scale negativo. Y no hay tendón de Aquiles corto, pues uno empezaría no pensando en cirugía, sino pensando en un tratamiento más conservador. Ok. Doctor, el doctor Ricardo Guzmán, de Bucaramanga. Técnica recomendada cuando decide el alargamiento del Aquiles. Zetaplastia. Lo que más se recomienda es la técnica percutánea, así como lo hacemos para los en Ponseti. Okay. Se hace percutáneo, pues menos cicatriz y uno puede controlar más cuánta dorsiflexión le va a dejar al niño. Cuando uno hace cirugía abierta, y nosotros lo vivimos con el pie equinovaro, cuando hacíamos nuestros alargamientos abiertos, es más difícil de medir. Uno dice, pero aquí está como la tensión, vamos a ver, sí, como muy subjetivo. Cuando uno lo hace percutáneo, uno puede dejar en la dorsiflexión deseada y probablemente tenga más control, pero como lo dije en la charla, el alargamiento de tendón de Aquiles, si uno de pronto se equivocó en el diagnóstico y es una hiparesia subclínica, puede generarle al niño una marcha agazapada. Mejor no operarlo y generarle una marcha agazapada. En esos casos, si hay duda, mejor hacer un extrayer. Ok. El doctor Camilo Turriago, excelente revisión. Pregunta, ¿ha observado cambios en el ancho del pie o en torsión tibial externa? ¿Aumento de la torsión tibial externa? Se describe que hay un aumento en la progresión de la marcha. Exactamente por qué no es, parece que es un cambio adaptativo, también algo de rotación externa de la cadera. Sinceramente no lo había visto antes de la revisión y no lo había pensado. O sea, en mis 500 y algo de niños que había visto con marcha en puntas, no me había fijado en cómo era la progresión de la marcha. Pero sí se describe que hay unos cambios que no sé si el doctor Turriago sabe por qué se producen, pero pues dicen que no, pues no está muy claro si es algo compensatorio. Esa torsión tibial externa y esa marcha con progresión externa. Bueno, el doctor William Cabañas desde Paraguay nos pregunta por la valva antiequino articulada. Debe ser una OTP resortada como la conocemos nosotros. Si la recomienda más que la fija. ¿Ortesis fija o articulada? Para aprovechar. Personalmente la uso fija, pero pues no he encontrado ventajas, desventajas, y porque generalmente la envío fija, porque la envío para dormir, para estar en la casa, no para que el niño se vaya al colegio con una ortesis, un niño completamente normal, para que los compañeros lo empiecen a ver como un niño discapacitado. Entonces, las ventajas y desventajas en marcha, específicamente en marcha en puntos idiopáticas, pues no encontré ninguna revisión y personalmente uso ortesis fijas. Listo. Nos pregunta la doctora Pamela, ¿cómo, bueno, esta ya estuvo, ¿cómo evalúa el largo del vientre muscular? Si hay una forma objetiva de medir ese largo, alguna ecografía o... En realidad no. Como le he dicho, en adultos hay algo como estándar de 15 centímetros de tendón de Aquiles, pero en los niños no hay una tabla que nos diga a los 2 años viven entre 18 y el tendón de Aquiles 5 centímetros y a los 5 años vive 20. No hay una tabla específica. Listo. La doctora Melissa Rosero nos pregunta, ¿la tendinitis aquiliana puede asociarse a la marcha en puntas idiopática o riesgo de ruptura tendinosa a largo plazo? Pues como lo dije en la charla, si ya tenemos un diagnóstico, pues ya deja de ser idiopática, ¿no? Pues si tenemos un niño que está caminando
es una marcha ya antálgica, pues, tendinitis. Estás caminando diferente, pero ya deja de ser idiopático. Puede ser que camine en puntas, pero ya no es una marcha en puntas idiopática. Ah, bueno. Por aquí hay un comentario del doctor Juan Carlos Rodríguez, dice que antes de los 8 años, pues como no tienen problemas de autoestima, pues no mejoran antes, pero ya cuando toman conciencia y tienen más autoestima, pues se esfuerzan por trabajar voluntariamente en la mejoría del paso. Nos comenta el doctor Juan Carlos. El doctor Diego Ortiz, en una marcha de puntas idiopáticas sin patologías asociadas, ¿a qué edad decide iniciar tratamiento? Aparte de fisioterapia, ¿y con qué tratamiento continúa? Si hay una Como lo edad... mencionaba en la charla, yo pues, generalmente espero hasta los 3 años para empezarle tratamiento. Empiezo con fisioterapia, escalonado, pero en realidad, yo revisé mis pacientes, probablemente sí eran idiopáticos, de pronto no he tenido tan severos, de pronto los que manejan también parálisis cerebral, a ellos les llegan niños con patologías más severas, que inicialmente los remiten como si fueran idiopáticos. Entonces empiezo con fisioterapia, luego sigo con ortesis y con yesos. La gran mayoría después de la ortesis mejoran, pero habría que ver el seguimiento a largo plazo, como lo vimos en las revisiones, de cuán persistente es esa mejoría y cuánto dura en el tiempo la mejoría de la marcha. A partir de los 3 años tratamiento. Pero el laboratorio de marcha sí lo dejaría para más adelante, cuando madure la marcha, después de los 7 o a los 10, cuando ya se espera más porcentaje de mejoría espontánea. Creo que el laboratorio de marcha es una herramienta fundamental y si es un niño normal, después de los 3 años y medio ya tenemos un patrón de marcha. Y cuando tenga dudas, se manda a un laboratorio de marcha. Si estoy pensando en un tratamiento quirúrgico, si el niño no mejora, pues yo creo que debe siempre hacerse un laboratorio de marcha. Sí. Debería hacerse en la mayoría de los casos un laboratorio de marcha. Porque como vimos, no es tan fácil. Hay una zona gris que se nos puede pasar. Y si vamos a hacer una cirugía y de pronto le hacemos un alargamiento de Aquiles a una parálisis cerebral subclínica. Creo que sobre todo antes de hacer una cirugía, al igual que en parálisis cerebral, nunca se debe llevar sin hacerle un análisis de la marcha. Ok, listo. Bueno, el doctor Benavides, misma pregunta de la longitud con ecografía. Ya está respuesta. El doctor Ricardo Trevisan, felicitaciones, y si hay alguna relación hacia la evolución al pie plano por fallo articular como consecuencia. La mencionan, pero como sobre alargamiento del tendón de Aquiles, pero como consecuencia final, por ejemplo, en el Cochrane, no se encontró, básicamente se evaluó si habían deformidades en el pie a largo plazo, un pie plano, por ejemplo, y no se describe. Pero en sobre alargamiento del tendón de Aquiles, sí se puede producir un pie plano y atrogénico. Listo. Bueno, aquí nos comentan la asociación de autismo con la marcha con rotación externa. ¿Y qué hacer cuando recidiva el acortamiento? O si los ha reoperado. Un segundo ATA. No he tenido la experiencia de hacer una reintervención. No sé si alguien en el grupo ha tenido la experiencia de una reintervención. Ok, listo. Como lo haríamos en un pie de niño de un pie equinovaro, pero esta es una condición diferente. Pero bueno, habría que pensarlo mucho, ¿no? Si pensamos que la recidiva es tan alta, empezar de nuevo también como empezamos con el pie equinovaro, ¿no? Conservadores nuevamente, claro. A ver qué podemos lograr. Bueno, doctor Céspedes, una preguntita. Hay en algunos artículos que hablan de los perjuicios que tienen los caminadores en los niños muy pequeños cuando les colocan estos caminadores en 8 meses de edad, o el mismo jumping para tener los niños quietos. ¿Tienen alguna relación directa con esta marcha en punta de pie ya cuando han pasado estos niños los 3 años? ¿Qué conoce al respecto? No encontré nada relacionado con eso, doctor. Yo no lo recomiendo antes del año, pero por otras razones, ¿no? Para que no presenten deformidades, y les explico a los papás que caminar antes no los va a volver más inteligentes. No se preocupen. Bueno, una pregunta mía. Es del aplanamiento del domo del talo.
Yo los he visto por en pacientes de pie equinovaro, por los yesos, digamos, cuando se trata de forzar a corregir el equino. Y en esos casos, pues, por más que se dé dorsiflexión, llega al tope y no va a dar más. En la literatura en pie equinovaro hay soluciones como una hemifisiosis anterior de la tibia, osteotomías de la tibia distal, pero yo no sé si en este caso de marcha idiopática y ya con aplanamiento de domo de talo, si hay una opción quirúrgica en la parte ósea. No encontré tratamientos tan agresivos, pues agresivos entre comillas, ¿no? Ya óseos para una marcha en puntas y específicamente en este caso. Simplemente mencionan que pues, si no ganamos dorsiflexión, pues es importante evaluar si no hay un aplanamiento del domo del talo. Ok, listo. Bueno, aquí felicitan varios. Excelente presentación. Si hay alguna otra pregunta, Jorge. Sí, claro. En muchos casos, cuando le llegan a unos pacientes a la consulta por marcha en punta de pies, muchos de ellos llegan ya remitidos por ortopedia y traumatología. Muchos tienen resonancia magnética nuclear de columna lumbosacra. Doctor Sepe, ¿usted la recomienda como rutinaria? Porque veo que de pronto los protocolos que hablamos en los estudios no está. ¿Qué hay al respecto de eso? Como rutinaria no, pero por ejemplo, el niño que vi hoy lo estudié completamente porque tenía una marcha en equino fija y estábamos pensando de pronto en una distrofia de Becker, ¿sí? Que empieza más tarde, más leve. Entonces le hicimos, o sea, los niños que tenemos sospecha de un diagnóstico neurológico, hacemos todo el set de diagnóstico. A ese niño le hicimos estudio de neurona motora superior y de neurona motora inferior. Hicimos resonancia de columna, electromiografía, velocidad de conducción. Inclusive le hicimos resonancia de las piernas, a ver si tenía infiltración grasa. ¿Sí? Lo vio el neurólogo, le hizo resonancia cerebral, pero no es algo de rutina, ¿no? Pues un niño en marcha idiopática no lo vamos a someter a esa cantidad. Si estamos pensando en una patología, pues neurológica, hacemos todo el set de pruebas diagnósticas para descartar un problema neurológico. Listo. Doctor Pepe, ¿qué decirle a los papás que consultan tarde porque piensan que es normal porque el papá, el abuelo, todos caminaban en punta? ¿Qué hacer con esas familias? Pues contarles, pues, como lo decía al principio, que sí, que hay un patrón hereditario que algunos trabajos dicen que hasta el 30%, pero que pues, el trabajo se hace consensuado con la familia, ¿no? El tratamiento. Y empezarles tratamiento, ¿no? A ver, decirles que si los papás caminan así, pues necesariamente no tienen, le digo a todos los pacientes que el papá es así, con las piernas torcidas, ¿no? Pues vamos a tratar de solucionarle a su hijo que no siga la misma herencia. Y José, nos preguntan si alguna relación con el trastorno del sueño. En realidad no lo encontré en la revisión que hice, pero Bueno. sí que los niños con marcha en puntas idiopática presentan más problemas neuropsiquiátricos, neurológicos, leves. Ok, tenemos aquí una participación del doctor Turriago. Su apreciación dice que realmente pues la marcha en puntas no es idiopática, que debe haber alguna disfunción neurológica que pueden asociarse a otras condiciones neurológicas como hiperquinesia, autismo, etcétera. Y en nuestra experiencia del laboratorio de marcha del doctor Turriago, dice que en el laboratorio marca el problema son los gemelos y a veces cuando es muy severo, el sóleo. Ok, muy bien. Yo también estoy de acuerdo que el diagnóstico de marcha en puntas no es tan idiopático como pensamos. Exacto. El doctor Turriago pregunta a qué edad recomendaría la cirugía. Depende del paciente. O sea, por ejemplo, si tengo un paciente leve o moderado, uno cree que va a mejorar solo, con tratamientos más conservadores. Y yo creo que un paciente severo, después de intentarle con diferentes tratamientos, uno pensaría ya pues hacerle una cirugía, pero yo esperaría que estuviera después de los 6 años, después de que pasa
ese pico de crecimiento rápido, esa mini adolescencia de crecimiento óseo entre los 4 y los 6 años. Yo esperaría que terminara de crecer un poquito más, porque su crecimiento nos podría, como los niños de PC, también ayudar a la recidiva. No sé qué experiencia tiene el doctor Turriago y qué opina sobre eso. Ok, listo. Mientras tanto, la doctora Boselli nos pregunta ¿cuánto tiempo con el tratamiento kinésico, o sea, fisioterapia en nuestro medio, esperaría antes de pasar a otro tratamiento quirúrgico, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo le insistimos a la fisioterapia? No hay una receta así de 2 meses fisioterapia, si no mejora, no, pues uno va viendo a su paciente y si está mejorando, si ve que está mejorando paulatinamente, pues uno insiste en la fisioterapia. Si ve que definitivamente no está mejorando, pues pasa a la siguiente fase de tratamiento, a los yesos, y después de los yesos sería no mejora, piensa en la cirugía, pero primero lo manda al laboratorio de marcha y se llena de razones. Antes yo creo que operarlos no es tan a la ligera. Ya vimos que muchos mejoran, que hay que hacer bien el diagnóstico, que hay que tener mucho cuidado en el alargamiento del tendón de Aquiles y el neurológico. Me parece que la cirugía, sobre todo en las patologías que estamos en la zona gris, que no sabemos si esto a largo plazo verdaderamente produce perjuicios, debemos ser muy cautelosos. O sea, no hacerlo como una receta, le hice 20 terapias, no mejoró, pasemos a la ortesis, no mejoró, le puse 4 yesos, listo, cirugía. Ya. Estudiémoslo bien, hagamos el laboratorio de marcha, esperemos que el niño esté un poco más maduro, si mejora solo. Okay. Si no tiene disfunción, ¿no? Si no tiene dificultad para caminar, para deportes. La mayoría no tienen ninguna disfunción para hacer deportes. Si uno le hace una encuesta a sus pacientes y a los papás, no tienen problemas para desempeñarse en educación física, en hacer deportes. Entonces, si no tiene una deformidad en equino fija, yo creo que uno no debe apresurarse en el tratamiento quirúrgico. O sea, mi línea es más conservadora. Yo sé que aquí en el grupo hay puede haber alguien con tendencia más quirúrgica, pero después de siempre la había tenido, la línea conservadora, y ahora que hice una revisión más profunda, me confirma más que debemos ser más cautelosos en el diagnóstico y ser más conservadores con la marcha en punta. Mi punto de vista. Muy bien. Con mi experiencia de 21 años de ortopedista infantil. Bueno, el doctor Benavides lo felicita y muchas felicitaciones, excelente revisión. Bueno, creo que no hay más. Una pregunta mía en cuanto a los yesos, tratamiento con yesos. Yo lo he usado, pero en parálisis cerebral, los yesos tipo inhibitorio. ¿Usaría esa técnica yeso inhibitorio o se iría hasta el máximo como en un, bueno, o alguna recomendación? Lo que hago es lo que está escrito en la literatura, hacer cambios semanales, y eso es común y corriente. Hay que hablar con la familia, el niño queda en silla de ruedas, ¿no? Es bilateral. Entonces, solo se pueden poner a caminar, pero con yesos comunes y corrientes, yesos de París, pues el yeso no dura nada, ¿no? A ver, habría que ponerle un dispositivo para caminar, se puede poner un dispositivo para caminar o utilizar yesos acrílicos. Pero lo recomendado es hacer cambios semanales, ir ganando dorsiflexión o quincenales, más o menos unos 4 yesos y luego continuar con fisioterapia. En realidad, si uno revisa protocolos exactos y precisos de cómo se hace, no se menciona, algunos recomiendan unas cosas y otras, pero como lo vimos en el Cochrane, cuando se hace una revisión completa de la literatura, no hay una pauta específica, porque las enfermedades que no tienen un diagnóstico claro tampoco tienen un tratamiento claro. Me parece que es lo que pasa en la marcha en puntos idiopáticos. O sea, uno de los grandes mensajes de hoy es tratar de buscar esas otras patologías asociadas a autismo, biparesias leves, ocultas, una distrofia que esté ahí, un Becker que esté comenzando, no quedarnos en el idiopático y tratar de ir un poquito más allá en el diagnóstico. Entonces, y utilizar el laboratorio de marcha y llenarnos de razones y estudiar muy bien al niño antes de someterlo a un procedimiento quirúrgico. Poner siempre la balanza, que es lo que le vamos a mejorar al niño. Ok, muy bien. Excelente revisión. Felicitaciones nuevamente. Muy agradecidos desde la Sociedad Colombiana de Ortopedia. Y ya lo estaremos invitando de pronto al próximo
webinar posiblemente en el mes de junio, ¿sí? Entonces, hasta luego a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.